Buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por estar en nuestro seminario de grandes libros y literatura universal. Esta tarde dedicado a Romiosine de Yanis Ritsos. Saludo a Juan José Tejero. Es un placer veros a todas las caras, Juanjo, y teneros aquí. Sería maravilloso que este seminario lo hubiéramos podido hacer de una manera presencial alrededor de una mesa, porque, bien, una de las cuestiones que nos acerca a la literatura en este caso es la amistad. Me hace muy feliz poder tener a Juan José Tejero con nosotros. Juan José Tejero es profesor de griego, es compañero desde hace muchos años en el Instituto Camp de Turia, donde ambos damos la clase y donde debo decir que hemos desarrollado, además de una amistad que yo creo profunda, un seminario que nos reúne durante muchos recreos para leer a los clásicos. Es una de las cosas que más feliz me ha hecho en los últimos años, y muchas semanas es lo mejor de la semana, el poder pasar 20 minutos al día hablando de la literatura clásica, este año con Lucrecio. Juan José Tejero es un excelente conocedor del mundo clásico porque es profesor de griego, pero es un excelente conocedor del mundo griego moderno. Y esta es una faceta que a mí siempre me ha intrigado, como alguien que conoce bien el griego ha preferido dedicar mucho más esfuerzo a la poesía y a la literatura griega contemporánea, casi que a los griegos clásicos. Y me ha abierto muchas maneras de ver las cosas. Un fruto de esto, yo creo que, salvo que Juanjo Tejero me corrija ahora, un fruto de esto es Romiosine. Probablemente el esfuerzo más potente de cuantos yo conozco que Juanjo haya hecho, al margen de su propia obra poética. Juanjo Tejero es poeta, al margen de su trabajo de traductor. Pero este trabajo de Romiosine me ha parecido siempre una obra considerable, por el concepto, por la propia poesía de Ritsos, con independencia de las dificultades o de las diferencias que saldrán después seguramente en nuestro debate. Pero Romiosine devuelve a la actualidad, y con una voluntad política muy querida para todos los que hemos seguido los seminarios de la Torre del Virrey, que tenemos la filosofía política siempre muy presente. Romiosine es un libro en el que se entrecruzan muchas preocupaciones, y la política no es seguramente la menor, pero el concepto, la idea de una intraducible pertenencia a un espacio cultural, lingüístico, que genera mucho más que una identidad, que genera una lealtad, seguramente es algo que desde que Juanjo Tejero me puso el libro en las manos, y celebraré siempre que pretexto sacará adelante este libro, me ha parecido extraordinario. No es necesario, este es el libro, no es necesario que los grandes libros sean grandes en tamaño. Romiosine, que es un pequeño poema, un pequeño poemario, es un gran libro. Y yo creo que esta tarde vamos a tener la ocasión de estar muy cerca de algunas cosas muy importantes. Ya digo, con independencia de que estoy seguro el debate será también aleccionador para cada uno de nosotros. Juanjo, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro seminario. Tienes toda la libertad del mundo para exponernos qué es Romiosine. Gracias. Adelante. Ahora, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acudir a la cita. Para mí es un honor, Antonio, estar aquí. Bueno, quiero dar las gracias sobre todo a todos los que hacen posible estos encuentros, a los miembros de la Torre del Virrey, a ti especialmente, Antonio, por haberme invitado, por haber contado conmigo en este seminario de grandes libros al que yo me había acercado hasta ahora solamente como alumno, que es el papel de todos los que me toca representar en la vida en el que más disfruto. Yo, como ha dicho Antonio, soy, por razones de trabajo, soy profesor de griego y de latín, por razones de filología, soy, en el sentido estricto de la palabra, soy traductor y, bueno, soy poeta o intento escribir algo de poesía, y es en estas facetas, las de poeta y las de traductor, como yo me he acercado a la obra de Yanis Ritsos, no como especialista en historia, ni menos aún en ideas políticas, y esto lo quiero decir ya de entrada por si estoy asumiendo un papel, como me temo, que no me corresponde. Así que pido disculpas si es así. Y bueno, la intervención de hoy
Es básicamente el trabajo de investigación previa que yo hice cuando decidí traducir Romiosine. Ya había traducido otras obras de Ritsos, pero me quedaba seguramente la gran obra, la más celebrada de Ritsos, la más conocida en Grecia sobre todo, y seguramente la más traducida a otras lenguas, que era Romiosine. Y bueno, como era un concepto que yo entonces a mí no me resultaba familiar, me había llegado a los oídos y a las manos por circunstancias, bueno, azarosas y casuales, pues inicié un trabajo de contextualización de la obra, sí, de conocimiento de su significado, de su alcance, no solo en Grecia, sino también fuera de Grecia. Y a partir de ahí fue como surgió la traducción de este poemario, que, que en principio yo pensé también que después me podía dar para una tesis doctoral, pero bueno, no fue así. Yo tenía en principio esa intención, ampliar el concepto de Romeo, una tesis que no abarcara solo el concepto de Romiosine, sino que englobara la obra de Janusz Ritsos. Pensaba entonces la obra política y social de Ritsos, en la que hay que circunscribir esta Romiosine. Y bueno, Antonio, que me conoce bien, sabe que no soy una persona muy industriosa, eh, ni muy aplicada. Cuando se trata de un tema concreto, soy más bien disperso y diletante. Pues la tesis se quedó, la idea de la tesis, no puedo decir ni siquiera que fuese una tesis, la tesis quedó ahí, aparcada para siempre, me temo. La traducción y la publicación de Romiosine en la hermosa editorial Pretexto ya satisfizo prácticamente todas mis aspiraciones, y el caso es que todo quedó ahí. De alguna manera, esto de hoy, Antonio, es también el simulacro de esa presentación de tesis que nunca fue, y ustedes son entonces el tribunal de tesis al que yo nunca me quise enfrentar. Pero bueno, para mí es un honor, como digo, una gran responsabilidad. Te doy las gracias, Antonio, y en cualquier caso, esto lo digo también humildemente, y doy la razón a Antonio cuando afirma que la filología es una ciencia auxiliar de la filosofía. El mayor interés que yo tengo hoy es darle pie a él o a quien quiera, sobre todo a Antonio, para que intervenga después en el turno de preguntas o cuando él lo crea conveniente y me explique lo que yo he dicho. Así que sobre todo con ese propósito y con la única ventaja con respecto a ustedes, que es la de haber traducido la obra y de haber leído un poquito sobre ella para poder entenderla bien, pues doy comienzo a mi charla, en la que voy a distinguir sobre todo dos partes, o tres, si consideramos que la segunda puede dividirse también en dos. Una primera en la que voy a presentar a Janusz Ritsos, creo que lo merece porque es un poeta no muy conocido en España, sí lo es quizá en otros países, en Francia o en Alemania o en Inglaterra, también en Sudamérica. No ha sido muchas veces traducido al español, no siempre con fortuna, y, y bueno, creo que merece la pena hacer aunque sea un somero repaso de su vida o de su obra, centrándome sobre todo en las que yo he traducido, que son todas de corte social o político, y, me detendré después en la segunda parte en Romiosine, por supuesto, que es la obra que nos ocupa, y abriré también una segunda parte dentro de esa segunda, que será la del propio concepto, no ya de la obra, sino el propio concepto de Romiosine, qué implicaciones tiene, qué significados tiene, y un concepto que es complejo, rico en matices, difícil de traducir. Yo, de hecho, ni siquiera lo he traducido en el título de la obra, lo he transliterado en caracteres latinos, tal cual. Me parece que las traducciones que se han dado de Romiosine, bueno, no son del todo muy exactas, son siempre parciales. Es un concepto muy difícil de traducir en una sola palabra, y me parecía bonito que el término se defendiera por sí mismo en una traducción en la que sonara la propia palabra, tal y como sonaría en griego. Bueno, en griego moderno sonaría Romiosini, por el fenómeno de iotacismo que ha convertido en i una serie de vocales que no lo eran históricamente,
pero por razones gráficas e históricas se escribiría Romeo Cine. Y bien, así que comienzo diciendo precisamente eso, que Richos no es un personaje muy conocido en España. De hecho, la literatura griega, cuando hablamos de literatura griega, nos remitimos inevitablemente a la literatura griega antigua. Hay que precisar mucho y decir literatura griega moderna, y muchas veces no sabemos exactamente a qué nos referimos, puesto que la lengua sigue siendo la misma, con algunas diferencias, pero es junto con el chino la lengua antigua que menos ha evolucionado y una de las más antiguas que se siguen hablando hoy en día. Ah, sí, dime, espérate, bajamos. Hola. Y bien, y si decimos literatura griega, pues nos llegan ideas de poesía sobre todo, más que de prosa. Esto tiene quizás alguna explicación a la que tal vez me pueda referir más adelante. Nos vienen a la mente tal vez Yorgos Seferis, lo mencionaba el otro día Antonio Colinas en una entrevista, que lo recomendaba como lectura para los políticos de hoy, y Odisías de Litis seguramente, que son los dos únicos autores griegos que fueron distinguidos con el premio Nobel. También nos han llegado obras de Nikos Kazantzakis, que es autor de Zorba griego, entre otras, Cristo nuevamente crucificado, por citar solo algunas de las más populares, que fueron llevadas también al cine, por cierto, y gracias a ello muy popularizadas, pero no mucho más, realmente no mucho más. Cavafis, por supuesto, es de largo el más reconocido y el más traducido de todos los poetas griegos. Yo diría no solo al español, sino a todas las lenguas. Pero Cavafis es un punto y aparte en la literatura, en la historia reciente de la literatura griega, y realmente no tiene parangón. Tal vez me refiera más adelante también a Cavafis, porque tiene que ver un poco con lo que voy a explicar acerca de la evolución de la literatura griega en el siglo XX. Y la extrañeza que causó el fenómeno poético de Cavafis para los propios griegos, a quienes la poesía de Cavafis desde el principio no gustó demasiado. Seguramente ha sido mucho más valorado fuera de Grecia que dentro. Y para empezar no fue quizá debido solo a su poesía, sino también a que su propia personalidad, que buscaba los márgenes de la historia, de la literatura, nunca estuvo cerca de los círculos literarios de Atenas. Él vivió sobre todo en Alejandría, cuando vivió cerca de Grecia, lo hizo en Alejandría, no siempre escribió en griego, de hecho primero escribió en inglés, y bueno, todo eso contribuyó a que Cavafis dentro de Grecia no fuese tan bien acogido como lo fue fuera. Pero hay una serie de razones a las que me gustaría aludir más adelante, quizás, que nos puedan ilustrar un poco sobre esto. Me centro ya en Richos porque a la altura de estos que he citado, o inmediatamente por debajo, yo creo que puede estar la figura de Yannick Richos, por la calidad de su obra, por el prestigio literario, también por la personalidad atrayente de este hombre, del que no se han traducido tampoco muchas obras en España, pero sí las suficientes quizás para tener algo mayor de relevancia, pienso yo. No sé si la lengua es tal vez uno de los impedimentos, seguramente sí, porque el griego moderno no cuenta con muchos traductores, con muchas personas que puedan traducir directamente del griego. Y al no estar tampoco demasiado traducido en otros idiomas, pues su recepción en España no ha venido siempre de la mejor manera posible. Richos entró en España como poeta en 1979, el año puede tener cierta significación, tratándose de un poeta comunista ligado al Partido Comunista prácticamente toda su vida, y lo hizo por partida doble. En el 79 se tradujo la edición de Grecidad y otros poemas, publicado en Visor. Es una edición
bonita y una traducción buena hecha por una autora nacida en Grecia, Eleni Perdikidis. Las dos veces que se traduce a Ritschl, las dos ocasiones, mejor dicho, en que se le traduce en España, en el año 79, vienen de la mano de dos griegos, de dos traductores que tienen el griego como lengua materna, es lógico también. La otra edición es esta antología de Plaza y Janés, hecha que incluye poemas de Ritschl desde el año 36 hasta el 71. Ritschl estaba todavía vivo cuando se publicó este libro en España y viene traducido de la mano de Dimitri Papageorgiou, que es un artista griego afincado en Madrid desde mediados del siglo XX, cuando huyó de Grecia tras la ocupación nazi y se estableció en Madrid gracias a una beca y pudo desarrollar una carrera artística no literaria. Entonces, cuando tradujo a Ritschl no hablaba todavía muy bien español y quizá no sea la traducción más recomendable si no conocen nada de Ritschl, pero bueno, tiene el mérito de ser el primero que introdujo la poesía de Ritschl en España, este hombre, Dimitri Papageorgiou, que falleció hace poco y que tuve la suerte de conocer. Y bueno, como curiosidad también podría decir que los dos prólogos a estas dos ediciones vienen firmados por dos personalidades del mundo de la filología clásica, como son Antonio Tobar y Manuel Fernández Galiano. No deja de ser también paradójico que venga presentado de alguien como Ritschl de la mano de estos dos ilustres filólogos del griego antiguo, claro. No hay otra especialidad, tenía que ser de esta manera, de dos profesores de griego antiguo, claro. Últimamente a Ritschl se le ha traducido bastante, y esto es algo que me alegra. No solamente su obra política, a la que yo le he dedicado más atención, de manera, como digo, casual, no pretendida ni especialmente buscada por ninguna razón, más que porque era quizá la obra que yo primero conocí en Grecia. Yo estoy viviendo por allí una parte y Ritschl estaba muy presente en la cultura, en el ambiente, sí, incluso en el ambiente menos literario, el de las tabernas llenas de turistas, incluso porque su poesía fue musicalizada por un artista muy conocido como Mikis Theodorakis y sus poemas son hoy muy fácilmente audibles en Grecia. Es relativamente fácil darte de bruces con Ritschl casi en cualquier parte de Grecia porque es muy conocido también gracias a la música que compuso para varios de sus libros Mikis Theodorakis. Es curioso también, pero los dos libros que les he mostrado, la antología y Grecidad, esta antología completa una traducción también de Romiosine, con el título de Helenidad. Es decir, que la Romiosine de la que hoy les hablo, que es la traducción que yo publiqué en Pretextos, tiene dos ediciones anteriores en castellano, cada una con un título distinto. Esto ya es una prueba también de las dificultades de traducir la palabra Romiosine, que incluso podría tener una cuarta traducción, tal vez la más literal, no sé si la mejor, pero sí la más literal de todas, que sería la de romanidad, es lo que quiere decir el término desde el punto de vista etimológico. Bien, Ritschl es, como digo, una personalidad, una de las grandes personalidades de la literatura griega. Es uno de los poetas más renombrados. No sé si, estoy pensando si tal vez pueda compararlo con algunos de los poetas españoles para quienes tengan curiosidad o nunca hayan leído nada de Ritschl. Tiene semejanzas con Miguel Hernández, con Gabriel Celaya, más quizá con el primero que con el segundo. Comparte con ellos también vicisitudes vitales, contexto histórico parecido, de guerra, de presidio, de lucha, ¿sí? de tono social, de tono político. Y con Miguel Hernández incluso comparte esto otro de popularización de sus poemas a través de la música, ¿no? Muchos de ellos han sido
musicalizados por artistas pues, de la talla de Serrat o de Mikis Theodorakis. Por mencionar algunos de los con los que yo encuentro mayor parecido. En Grecia, desde luego, fue un poeta de relevancia, fue Premio Nacional de Literatura en el año 56. Tuvo también una presencia grande en la vida política, en la vida cultural de su país, hasta el punto de que sería difícil discernir si su obra, que es vastísima, incluye más de 100 títulos. Es verdad que son títulos breves, no son muy extensos, pero es sin duda el autor más prolijo de Grecia en el siglo XX. Dudo que haya otro que haya publicado más obras que Ritsos. Digo que sería difícil determinar si su obra es el trasfondo de su vida como activista o viceversa. Yo me inclino más por lo segundo. Es verdad que muchas de las obras de Ritsos tienen en muchos casos un factor social o incluso un propósito político que le sirve como detonante del poema. La poesía social o política de Ritsos nace muchas veces motivada por un acontecimiento concreto, como es el caso de Epitafio, que ahora comentaré, o como denuncia de una situación injusta o aciaga para muchos, como es el caso de los 18 cantares, que también he traducido. Y es un poeta claramente comprometido con una conciencia social, pero diría que sus poemas no son nunca meras protestas o acusaciones. En ese sentido, me parece más próximo a Hernández que a Celaya también. Y también porque es mucho más leído que Celaya, es una opinión mía, creo. Creo que es así. Son testimonios, quiero decir. Su poesía es claramente un testimonio de la situación que vive el país. Ritsos es un testigo de la miseria y de la desgracia en la que ha caído repetidamente Grecia, y es también un protagonista de su historia. Entonces, claro, él tuvo una vida larga, pese a la enfermedad, tuberculosis, cáncer. Nació en 1909, murió en el 1990, era un fumador empedernido, pero tuvo una vida muy, muy longeva, vivió 2 dictaduras militares, una ocupación nazi, una guerra civil, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones a causa de esta enfermedad, la tuberculosis, que lo persiguió durante muchos momentos de su vida, desde que era muy jovencito. De hecho, había matado ya a su madre cuando era solo un niño, a su hermano mayor. Enfermó de cáncer, estuvo recluido en campos de concentración, obligado a vivir en unas condiciones muy duras, en islas inhóspitas, donde a veces no había ni agua potable, ni comunicación. También sufrió arresto domiciliario. En fin, creo que merece la pena citar todo esto porque la poesía de Ritsos nunca cae en un victimismo desde el que autocompadecerse, sino que sabe mantenerse, creo que a cierta altura de eso. Nunca es panfletaria, nunca es... Sí, nunca es... desde ese punto de vista nunca pierde la dignidad como poema. Es antes literatura que denuncia social, pienso yo. Pero desde luego él se da cuenta desde muy joven del poder de influencia que ejercen sus escritos en el público, y me gustaría citar 4 ejemplos, 3 al menos, uno de ellos no literario y 3 literarios, en los que se ve claramente esto que les digo. El primero de ellos, el preliterario, es de, bueno, Ritsos tiene, creo que son 20 años apenas, es alguien muy joven que permanece durante 3 años en un sanatorio de tuberculosos en la isla de Creta, en un pueblecito, una ciudad que se llama Jania. Ese sanatorio estaba construido en un antiguo molino de aceite en ruinas y bueno, estaba en unas condiciones deplorables, los enfermos estaban prácticamente abandonados. En el periódico local de Jania, Ritsos decide publicar una carta en la que denuncia esas condiciones en las que están viviendo los enfermos de tuberculosis, y la carta causa un revuelo tan grande entre los familiares y las autoridades del lugar, que apenas un mes después
y a causa precisamente del revuelo provocado por la publicación de esa carta de un joven Richards de apenas 20 años, consigue que se cambien, que se trasladen los enfermos a otro sanatorio de tuberculosis en muchas mejores condiciones. Esto es algo que Richards, yo creo que desde muy pronto él advirtió como algo importante que tenía entre manos, ¿no? Como se dio cuenta de gracias también a la carta que escribieron después los enfermos que publicaron en el mismo periódico, dándole las gracias, enfermos y familiares de enfermos, porque todo el mundo sabía que era gracias a Richards por lo que se les había mejorado las condiciones. Digo que creo que desde muy jovencito Richards se dio cuenta de este poder de influencia que podían ejercer sus textos, y este es el primer ejemplo de ellos. El segundo sería poco después, en el año 36. Esto sucedió en el 30, si no recuerdo mal. Y en el año 36, me refiero ya al año de la publicación de Epitafio, que fue la primera obra que yo traduje de Richards. Estamos ahora en la ciudad de Salónica. En mayo había una manifestación de los trabajadores de una fábrica de tabaco en el norte de Grecia, en la ciudad de Salónica. Y esa manifestación es brutalmente reprimida por la policía y hubo, no sé si 10, 12 muertos, varios heridos. Era el gobierno ya predictatorial del general Metaxas y en el periódico del Partido Comunista al que Richards ya pertenecía desde hacía unos años, de hecho fue en ese sanatorio mental donde él coincidió con algunas personalidades que provenían del Partido Comunista. Él ya entabló contactos y poco después se afilió al partido, colaboraba entonces en el periódico del Partido Comunista como redactor, publicaba más textos literarios que otra cosa, y fue en ese periódico, digo, donde se publicó en portada la fotografía de una madre arrodillada en medio de la calle con su hijo muerto entre sus brazos, que provocó una gran conmoción. Desde luego es una fotografía conmovedora que yo tengo por aquí. No sé, Ismael, si tal vez podamos ponerla para que se vea. No sé si yo puedo hacerlo desde aquí. Tal vez en compartir pantalla, a lo mejor. Creo que merece la pena que la veamos. A ver si... Voy a poner... Es esta de aquí. Esta es la portada. ¿Se ve? ¿No? No sé, la tengo puesta, pero no sé si... Ahora, Juanjo, prueba ¿Sí? ahora. ¿Podemos verla? A ver. ¿La veis? Bueno, igual no tiene mayor importancia, pero... ¿Se ve, Ismael? No sé si se ve, Juanjo, la habéis podido ver. La busco yo y la comparto yo en un momento. Ah, bueno, no hace falta, no pasa nada. Es por contextualizar un poco la obra literaria de Richards, ligada de nuevo a un medio de prensa, a una fotografía y a un hecho histórico que, como decía antes, hace de detonante o de liberador de ese caudal poético que Richards siente que lleva dentro y que de hecho es así desde que era un niño, desde que era muy pequeño. Prueba de nuevo, Juanjo, por última vez, si quieres. Vale, sí. ¿Qué tengo que hacer? Compartir pantalla, ¿no? Vale, creo que lo tengo aquí. Ahora, perfecto. ¿Ahora? ¿Sí? Esta es la portada de esa edición. Lo hago más grande. Periódico Richards Pastis. 10 de mayo, la manifestación había sido un día antes. Estaba abajo la fotografía, a la izquierda la manifestación de la huelga de los trabajadores y a la derecha la madre que, como una pietad anónima, arrodillada en la calle, ¿no?, llora desconsoladamente ante el cuerpo de su hijo asesinado. Bueno, fue a raíz de esa fotografía como Janis Richards en solo 2 días, cuenta él, escribe 14 de los 20 poemas que hoy componen el Epitafio,
Y sí, no sé si quitarla ya. Y los publica, 3 de ellos los publica solo un par de días después, en la portada del mismo periódico, un poema que entonces todavía no se llamaba Epitafio, en el que daba voz, en la que daba rienda suelta a la voz de esa madre que llora desconsolada. Todo el poema está puesto en boca de esa mujer, y es un treno poético, es un llanto desconsolado, en el que es fácil ver ya simbología simbología marxista, pero por encima de eso, sobre todo, y quiero insistir en ello, un caudal poético. Él cuenta que en 2 días y medio estuvo prácticamente poseído por las ganas por esta fiebre creadora, y se refiere incluso ya en su vejez a este libro Epitafio como un acontecimiento poético. El libro fue un éxito tal que... Perdón, me estoy refiriendo al libro y todavía no he dicho que el mismo periódico, decidió sacar una edición facsímil del poemario ya convertido en libro, con 14 de los 20 poemas que hoy componen el libro, y que lo sacó nada menos que 10.000 copias, de las que al parecer se vendieron todas o la mayoría en solo unos días. Él se refiere siempre a este libro como un acontecimiento poético, y bueno, poco después de la manifestación, la dictadura de Metaxás lo considera, junto con otros libros, un libro subversivo, y decide quemarlo en una hoguera pública a las puertas de las columnas del templo de Zeus Olímpico, en el centro de Atenas, cerca de la puerta de Adriano. Y esa es la historia de este libro. Tiene que circular de manera clandestina durante 20 años, hasta 1956, cuando se publica de nuevo. Y es entonces, en el 56, cuando Ritschl le manda una edición de Epitafio a Mikis Theodorakis, que entonces ya era un compositor célebre que residía en París, exiliado, y se lo manda con la siguiente dedicatoria: este libro lo ha quemado el general Metaxas. No dice nada más sobre el libro, y poco tiempo después Theodorakis le manda una carta a Ritschl en la que incluye una partitura de la música que compone para el libro, que se llama también así. Su disco Epitafio es una obra que él estrena en París y que lleva por diferentes países. Es una obra cantada por Yorgos Dalaras, en origen, que es uno de los grandes cantantes griegos. Voy a quitarla ya, si les parece la foto. Y esa es la historia de este libro. Hoy en día es uno de los cantos más conocidos, incluso por la gente que menos lee, porque ya digo, se convirtió en música, en canción, y es fácil escucharlo en tabernas, en manifestaciones, incluso. Es decir, que Ritschl llega antes seguramente por los oídos que por el papel, ¿no? Le pasa muchas veces, y la primera de ellas de manera multitudinaria, a través de este primera edición de Epitafio que él compone siendo todavía un poeta muy joven. Era su tercer libro y los 2 primeros apenas habían tenido ninguna trascendencia. El segundo ejemplo que quiero ponerles, en el guión me refería a esto como activismo poético, ¿verdad? La relación de Ritschl y el compromiso social. Incluí otro apartado en el guión que era poesía entre fusiles, pensando en este otro libro, Los 18 cantares de la patria amarga, que podrían ser el segundo ejemplo de esto que les estoy contando. No en orden cronológico sería la Romiosine, pero lo dejo para el tercer lugar, para centrarme ya después en el tema que nos ocupa. En 18 cantares de la patria amarga, que es el segundo libro de Ritschl que yo publiqué, donde incluí también una segunda versión de Epitafio. Estamos ya en el año 67, de nuevo una dictadura militar, la dictadura de los coroneles, que se llama, la Junta. Duró del 67 al 74, 75, y Ritschl era entonces ya un personaje célebre, muy conocido,
Richos se encontraba entonces, junto con otros muchos militantes de la izquierda, recluido en un campo de concentración, de los muchos que había repartido sobre todo por las islas griegas, las islas de más difícil acceso, las menos comunicadas, ya os digo, las que tenían incluso problemas de abastecimiento, de agua potable, que el agua potable llega a algunas islas por medio de cisternas en barcos, y dependiendo del estado de la mar, esos barcos a veces pasan de largo o ni siquiera salen, porque el mar Mediterráneo es un mar peligroso, de difícil navegación, sobre todo más allá del verano, claro. Entonces Richos está entonces enfermo de cáncer, recluido en la isla de Leros, rodeado de vigilancia, y Mikis Theodorakis, de nuevo, ligado a la figura de Richos, la del músico, poeta y músico, que van de la mano, Mikis Theodorakis se las arregla para hacerle llegar un mensaje a través de un preso que va a ser trasladado al mismo campo de concentración donde está Richos junto con otros muchos, y le hace llegar el siguiente mensaje. Mikis quiere algo tuyo, algo sencillo y parco, que describa la situación diaria, algo sencillo como lo fue también Epitafio. Ese fue el mensaje. Richos inmediatamente se puso a escribir. Era un personaje, era un hombre que cuando escribía lo hacía de manera compulsiva. Yo creo que incluso esa capacidad suya de creatividad, de volcarse en la literatura como forma de denuncia social, pero no solo. Él también ha publicado muchos textos que nada tienen que ver con esto que conocemos como poesía política o poesía social, ¿verdad? Pero sí que advierto en él una capacidad, una faceta muy exacerbada de escritura en la que parece que se vuelca en cuerpo y alma. Y él lo describe así. Le pasó con Epitafio, en solo 2 días dice que estuvo escribiendo sin comer ni beber, y que cuando entregó los poemas al periódico Richos Pastis se desmayó. Y de nuevo sucede algo parecido con la escritura de los 18 cantares, que a petición de Theodorakis, Richos escribe, pues como digo en el epígrafe del guión, rodeado de fusiles, ¿no? Poesía entre fusiles. Él escribía en papelitos que escondía, que a veces encerraba en botellas y tiraba al mar, en piedras, y así fue como nacieron estos cantares, que son piezas muy breves, escritas en verso de capentasílabo, que es el propio de la tradición popular. Quería haberlo dicho antes también de Epitafio, y esto tiene importancia después para lo que vamos a ver de la lengua cazarébusa y la lengua demótica. Richos desde el principio se adscribe a la tendencia que busca recuperar para la poesía, para la lengua del pueblo, para la lengua popular, una tradición literaria que todavía no existía. Y es así como nacen estos cantares, que tienen que esperar 2 años, prácticamente olvidados por Richos, para que le lleguen devueltos a Theodorakis, como era su deseo. Lo que quisieron desde el principio fue repetir el éxito de Epitafio. Se repetía la dictadura militar y ellos querían responder de la misma manera a través de estos cantos propios de la tradición popular, que no le llegaron a Theodorakis hasta 2 años después, como digo, ya prácticamente olvidados por su autor, de no ser porque su hija, entonces todavía una niña, llamada Eleftheria, el nombre en griego significa libertad, es la única hija de Richos. Entonces, enfermo de cáncer y ya no en el campo de concentración de Leros, sino bajo arresto domiciliario, en la isla de su mujer, la isla de Samos, donde tenía una casita, allí aparecieron, escondidos en la maleta, entre otros documentos, entre cartas y otros papeles, escritos en unos papeles muy finos, que él encontraba, no se sabe muy bien cómo, y fue por la curiosidad de esta niña como aparecieron esos papeles que de alguna forma hicieron llegar a Theodorakis. El arresto domiciliario de Richos en la casa de la isla de Samos era muy estricto. Él cuenta una anécdota de un apicultor que pasaba por allí y que un día decidió dejarle un tarrito de miel en el alféizar de la ventana, y que cuando se enteraron, pues parece que lo cogieron y lo molieron a palos a este hombre, ¿no? Pues aún así
fueron capaces de hacerle llegar a Theodorakis estos poemas y en el año 1972, solo 2 o 3 después de que fuesen escritos, y esto es muy gracioso, Theodorakis cuenta que estaba de gira por Europa con algunas de sus obras musicales y cuenta cómo fue naciendo la música que luego compuso para los 18 cantares mientras conducía al volante, es decir, mientras se trasladaba de un sitio a otro, él iba en su cabeza creando la música. Esto es algo que me asombra y me interesa mucho de los artistas, ¿no? Cómo es el proceso creativo, de dónde nace la composición de los poemas o en este caso de la música, ¿no? Y describe también de una forma muy bonita Theodorakis cómo cuando los estrenó en el año 72 en Londres, en el Albert Hall, él menciona que había unas 6.000 personas, 6.000 almas, dice él, en la oscuridad, a quienes apenas veía, con luces encendidas, y recuerda el momento en el que estrena los cantares, y él mismo canta, de propia voz, No llores por la Romiosine, que es el último, el número 18 de los cantares incluidos en ese libro. Esto nos sirve para entrar ya en la Romiosine como obra y luego la Romiosine como concepto. Yo lo incluí en el guión, no sé en cuál de las dos versiones ahora, porque no he dicho que las traducciones que yo he publicado de Richos antes de la Romiosine tienen 2 versiones en castellano, una traducción más literal, que sería la mía, y otra traducción en verso, que está firmada por un poeta llamado Manuel García, muy buen poeta, amigo mío, al que yo le pedí que versionara mi traducción en verso romance, que es el que más se parece, el que más equivale, por la tradición oral, por el ritmo, al verso decapentasílabo en el que fueron compuestos tanto el epitafio como los 18 cantares. Si les parece, lo leo. Yo lo tengo aquí delante. No llores por la Romiosine. Esta es mi traducción. Creo que en el guión incluí la otra versificada, que me gusta más. Porque lo que yo quería es que el lector tuviera también la experiencia del poema como canto. En mi traducción literal se perdía algo de la prosodia, el ritmo, de la rima. Y yo quería que un poeta entonces mucho más experimentado que yo hiciese el esfuerzo de trasladar todo eso que se perdía en mi traducción y que forma parte de la canción al poema también, ¿no? Pero dice así, dice, no llores por la Romiosine, ahí donde la ves, a punto de doblegarse con el puñal en el vientre, con la soga al cuello. Mírala cómo se pone en pie de nuevo, llena de furia y vigor, y atraviesa a la bestia con el arpón del sol. La imagen es religiosa, es el icono de San Jorge matando al dragón. La Romiosine, la Grecia, la romanidad, ahora hablaré de eso, como imagen de Grecia, ¿verdad? De Grecia doblegada, que es capaz de levantarse por muy difícil que sea la circunstancia o por muy fuerte que sea el enemigo, ¿verdad? Y él cuenta a Theodorakis, pues eso, la emoción que supone para él estrenar una obra como esa en un mítico teatro londinense, cuando todavía existe la dictadura militar en su país, y porque solo él conoce, nadie del público, solo él conoce el sacrificio que ha costado, ¿no? El riesgo que supuso para Richos y para otras muchas personas componer el poema y componer después la música. Entro ya de lleno en Romiosine, que sería el tercer libro que he traducido de Richos, seguramente el más celebrado de todos los de Richos, el más conocido. Va seguido de La señora de las viñas, que es una obra gemela. Me referiré a Romiosine por simplificar, pero son 2 libros complementarios que nacieron al mismo tiempo. Richos lo escribió en los años de la Guerra Civil, la Guerra Civil siguió a la liberación de Grecia de la invasión nazi. Él entonces tenía unos 36 o 37 años, formaba parte prácticamente desde su fundación del EAM, que es el Frente de Liberación Nacional. Los griegos, tras la ocupación nazi, se reunieron rápidamente en grupos de resistencia, de diferente ideología, pero
pero organizados. Yo creo que los nazis se sorprendieron desde el principio de la capacidad, de la respuesta guerrera que tuvieron los griegos, que fueron capaces de oponerse valientemente a los ocupantes. Él estaba enfermo de tuberculosis, pasaba por una racha muy, muy dura, postrado en la cama, no se podía mover, así durante meses. Por allí pasaban, ya era un personaje muy célebre, por allí pasaban algunos de los miembros más importantes de la resistencia. Y a pesar de la enfermedad, o como él dice, gracias a ella, escribió, eran años de muchísima creatividad, escribió muchísimo durante estos años. Era un poeta que estaba en plena madurez. Y bueno, la situación es ocupación nazi, actos más o menos heroicos de resistencia, represalias por parte de los invasores, ejecuciones en masa, detenciones, incendios de casas y de pueblos enteros, torturas, hambruna, enfermedad. Esa es la situación previa a la escritura de Romeo Sine. La liberación de la ciudad de Atenas en 1944 coincide con una breve mejoría de su estado de salud, y tras los disturbios de diciembre, que fueron muy, muy encendidos, las luchas intestinas por el poder después de la ocupación alemana entre la izquierda y los conservadores, la intervención de las tropas británicas también, pues termina con el desalojo de los rebeldes de la capital, que fueron obligados a trasladarse al norte de Grecia, a Tesalia y otras regiones del norte donde todavía el Partido Comunista tenía el control. Richos los acompaña, a pesar de todavía seguir enfermo, pero los acompaña junto con otro grupo de artistas. De hecho, él formaba parte de una compañía teatral y escribía por entonces teatro, que él, con la intención, quizá mejor dicho, de escribir teatro que sirviera para el esparcimiento de los combatientes. Richos estuvo siempre en la sección cultural del partido. Yo creo que era la manera que él encontró también para desarrollar su actividad literaria. Y a su regreso a Atenas, tras el acuerdo de Bárkisa, que sirvió para que la izquierda depusiera las armas y los conservadores tomaran el poder, es decir, entre los años 45 y 47 fue cuando Richos escribe la Romeo Sine. Es un poema breve, pero es un largo poema también, quiero decir, no está compuesto de breves poemas. Hay un tono unitario, es un largo poema de tono elegíaco, de ritmo quizá ceremonial, propio de la liturgia, de la liturgia ortodoxa. Es un himno a la resistencia contra el nazismo, una reivindicación del papel jugado por los comunistas, que verán cómo tras la liberación sus intentos por hacerse por el poder se ven completamente frustrados. Y es un poema épico, es un relato, Antonio, es un relato. Es un poema épico. Yo creo que quiere ser un poema fundacional de la joven Grecia emancipada, de nuevo liberada, ¿no? Que ha sido capaz de alzarse del yugo, ¿no? Del invasor, ¿no? Después de la liberación de los turcos, del Imperio Otomano y ahora de los nazis, ¿verdad? De hecho, las páginas de la Romeo Sine están plagadas de héroes de la revolución contra el Imperio Otomano. Kolokotronis, Karaiskakis, es decir, los grandes héroes que se echaron a las montañas, los kleftes, que significan ladrones, los bandidos, los bandoleros, que durante la dominación otomana se echaron a la montaña para hacer la guerra de guerrilla, que practicaban el saqueo de ciudades y que mantenían una resistencia, sobre todo en regiones de montaña, en pueblos, en Creta, sobre todo el papel de Creta es muy importante. Y a ellas hay muchas referencias en la Romeo Sine, por ser gente también muy aguerrida, que tuvo un papel muy relevante en la liberación de Grecia, de esa revolución de 1821, me refiero. Esa que había convertido, por tanto, en símbolo de la lucha contra la ocupación nazi.
Y como digo, pues es un poema épico de la resistencia que no quiere renunciar a sus antepasados helénicos ni dar la espalda tampoco a la tradición cristiana, que es la que está detrás del impulso motor de esa revolución contra el ocupante otomano. En la época en la que Rizos escribe Romiosine, hay dos términos que designan, que sirven para designar Grecia o griego, mejor dicho. Uno de ellos es Elinas, heleno, y otra es Romios, cuya traducción podría ser la de romano, pero como digo, está cargado, es una palabra, las dos de hecho están cargadas de matices, de connotaciones. Son dos términos aparentemente antagónicos, pero también complementarios. Cada uno de ellos tiene una larga tradición a sus espaldas, una de prestigio para Heleno, proveniente del mundo antiguo, claro, del mundo clásico, y otra más reciente, también larga, cristiana, la de Romios, ¿no? Parece que a principios del siglo XX los griegos estaban, por así decirlo, casi obligados a decidir quiénes eran y a decidir en qué términos se definían a sí mismos mejor, de una manera más acertada, o heleno o romios, ¿no? Ya estoy entrando en la dicotomía, en el dilema heleno-romaico que menciona Patrick Leigh Fermor en un libro que yo recomiendo, que he puesto por ahí la bibliografía, que es este de aquí, Rumeli. Leigh Fermor fue un caballero británico, un ser, un personaje apasionante, un viajero intrépido. Aterrizó por primera vez en Grecia en paracaídas, en Creta, en plena ocupación, y junto con otros británicos y australianos y neozelandeses para organizar a los griegos en grupos de resistencia, se hizo pasar por pastor, y fue así como desde Creta y hacia el norte, del sur al norte, Creta sobre todo, fue como consiguieron inculcar el espíritu de revolución en los griegos y de levantamiento contra los nazis. Sí, me centro un poquito, dilema heleno-romaico, y era un poco también el objetivo de la charla llegar aquí. ¿Qué significa Romiosine? ¿Cuál es su recorrido histórico? ¿Qué implicaciones tiene? Miro el reloj, creo que no voy mal de tiempo. Bueno, empezaría diciendo que Romios es un término que está atestiguado ya en el siglo IV de nuestra era, y que designa al griego romanizado, claro, al griego romanizado en oposición al heleno, que por entonces tenía el significado de pagano. Lo que había desterrado la palabra heleno fue precisamente la identificación de esta mitad oriental del imperio con la cristiandad. Dice Leigh Fermor, y ahora voy a citar textualmente, entre los griegos cristianos, el heleno era el compatriota que se aferraba a la fe pagana, un idólatra, y cuando los dioses paganos se sumergieron en el folclore, el nombre de sus seguidores también cayó en desuso. La resurrección del paganismo a cargo de Juliano el Apóstol. Bueno, él menciona dos excepciones en este auge de la palabra romios, ¿no? En esta preponderancia del romios frente al heleno a partir del siglo IV. Una de ellas es Juliano el Apóstata, y otra es el eco de la influencia neoplatónica de Genistos Platón, que Leigh Fermor dice que fue tan fascinante como fugaz. Antonio, tú sabes mucho más que yo de esto. El caso es que, dice Leigh Fermor, cuando Grecia recobró su libertad, se está refiriendo a su libertad del Imperio Otomano, el viejo nombre heleno ganó ascendiente y Romios fue desechado por quienes eran partidarios de revalorizar el pasado. Es decir, que si podemos ver una influencia mayor de Romios sobre heleno, es a partir del siglo IV en adelante, pero justamente con la revolución de 1821, seguramente porque es un término también que viene inculcado de fuera. Los griegos identifican la palabra heleno como algo que viene de fuera, no diría impuesto de fuera, pero a lo mejor autoimpuesto por los griegos para congraciarse con los países de Europa, y el romios, una palabra que emana de dentro, tal vez. Es una de las diferencias que yo encuentro en el uso y en la manera en que los griegos se designan con una palabra o con otra. En época de Rizos están en uso las dos, pero tienen más
Bueno, ahora llegamos a eso. Una proviene también del ámbito académico, heleno, claro, del ámbito más erudito, y otra, Romiós, del ámbito más popular, de estos, sobre todo de estos guerreros que se echan a las montañas, de los marineros, de la canción popular tradicional, ligado también a la lengua popular o demótica. El heleno está más ligado también a la lengua cazaregus, a la lengua pura, o depurada, mejor dicho, que entronca más fácilmente con la lengua clásica, con la lengua ática de la época clásica, claro. En definitiva, son dos palabras que designan a veces lo mismo, con matices y connotaciones diferentes, y que puestas sobre una balanza, la historia ha elevado a una al mismo tiempo que ha hecho bajar a la otra, y viceversa, ¿verdad? Cuanto más se intentaba resucitar el término heleno, más reaccionaban también de otro lado, no tanto los eruditos, sino también, diría, los escritores y los poetas fueron los que más se enfrentaron al uso del término heleno ya en el siglo XX. Y entre ellos Palamás. Palamás encabezó la defensa del término romiós cuando a principios del siglo XX, para defender el uso del término heleno, se intentaba desde un ámbito académico y erudito desprestigiar el de romiós. Desprestigiar en el sentido de que romiós, por pertenecer al griego y designar esa capacidad o ese tópico ancestral, por otra parte, del griego como pillo, como pícaro, como astuto, ¿verdad? Como alguien que durante la dominación otomana ha tenido que sobrevivir bajo el mando de los turcos, pero también mirando para un lado y para el otro. Recordemos que los gobernantes turcos no fueron muy hábiles a la hora de administrar Grecia, y de hecho tuvieron que contar muchas veces con los griegos para ponerlos para ponerlos en altos cargos de la administración, de la banca también, para ponerlos al jefe incluso de grandes buques y navíos, puesto que nadie conocía mejor el mar Egeo que los griegos. Y son estos griegos cristianos los que, bajo la dominación turca, tienen que hacer ese doble juego de favorecer a unos, pero también a los suyos, y de donde se desarrolla esta cualidad convertida en tópico de los griegos de ser, bueno, quizá no muy justos, éticamente a lo mejor reprobables, o ¿no? Pícaros, en ese sentido. Ese sentido es el que va ligado a la palabra romiós y desde luego no a la palabra heleno. Palamás es uno de los grandes defensores del término romiós, se alza como uno de los grandes defensores. Palamás es una figura importante en Grecia, muy relevante. Viene a ser como un Tennyson en Inglaterra o un Víctor Hugo en Francia. Es un personaje que se había convertido en una presencia central durante más de 50 años, y que ejerció una enorme influencia en el desarrollo de la literatura, sobre todo de la poesía griega, especialmente de la modernización de la lengua. Modernización que tiene que ver con esto que he mencionado antes del uso de la lengua popular o demótica, en detrimento de la lengua cazaregusa, que era la lengua más próxima al griego antiguo y que se había convertido de manera artificial en la lengua propia oficial del Estado a principios del siglo XX, en 1911. Lo fue hasta 1975, creo, al menos en la enseñanza, en el ámbito de la enseñanza y de la administración. Y hasta el 82 en el ámbito de la iglesia y del ejército, creo. Es decir, hasta hace nada, la cazaregusa era lengua oficial, una lengua en la que difícilmente podía expresarse una persona de manera oral. Hay algún ejemplo que he incluido como excepción en la guía, un texto de Leigh Fermor que se encuentra en los monasterios de Mistras, y una abadesa le sale al encuentro y se pone a hablarle en una lengua cazaregusa llena de defectos, dice, llena de errores, pero que le causa mucha impresión a alguien que
que tiene una formación de griego antiguo, claro. Seguramente para nosotros, para los helenistas, el griego antiguo, el griego ekazarebusa, por muy artificial que sea, es una lengua más familiar por estar más cerca del griego clásico que la lengua popular, que está llena de estratos, que está llena de mezclas, de dialectos, de usos locales, muy rica y propia de la tradición de la poesía cantada, de una larga tradición en Grecia, pero sin tradición escrita, sin tradición literaria escrita. Bueno, pues es este Palamás, que por cierto muere en el año 43, en plena ocupación nazi, y a cuyo entierro acude muchos de la resistencia griega, y de la que parece que del entierro y de ese encuentro el ánimo del pueblo sale fortalecido. Con la muerte de Palamás revitaliza el uso y la defensa del término romios, que Palamás define de esta manera. Me gustaría leerles, es una frase muy breve, dice: la resurrección del heleno es polvo que se arroja a los ojos de los extranjeros. Romios, en cambio, es la realidad, dice Palamás. La palabra es cualquier cosa menos vergonzosa, se refiere a Romios, claro. Puede que no esté engalanada como la Helena, con las victoriosas coronas de olivo de los Juegos Olímpicos, pero lleva la guirnalda de las espinas del martirio, la fragancia del tomillo y de la pólvora. Se remite de nuevo a los guerreros, a los cleftes que se echan a la montaña y desde allí practican la guerra contra los turcos, ¿no? El nombre evoca las glorias de Bizancio, pero también su caída y los pesares que la siguieron. En el pasado se llevaba como un manto de gloria, era el emblema de un solitario orgullo aristocrático, una posesión que no se hubiera cambiado por ningún principado de Oriente u Occidente. Y bueno, y cita a continuación una serie de cantos que se han convertido en muy conocidos, cantos de estos guerreros que fueron, bueno, brutalmente asesinados por los turcos y cortados en pedazos. Parece que una de estas canciones, Nací Romios y Romios moriré, la cantó Black Abbas, uno de los grandes héroes de la leyenda popular, que en el momento en que era despedazado, ¿no? Y luego despliega una serie de citas en las que Romios es sinónimo de honor y de coraje guerrero frente a los turcos. Es decir, la pugna, el dilema, por rescatar la palabra Romios cuando desde un ámbito académico, y también, dicen los griegos, desde fuera, desde el extranjero, era tratada de usarse seguramente para unificar una conciencia del pueblo griego que en época de la Revolución, a principios del siglo XIX, pues todavía no estaba muy cohesionada ni muy desarrollada. Fueron seguramente los franceses, ingleses, alemanes quienes en el siglo XIX, desde fuera, por tanto, trataron de levantar, de crear conciencia de pueblo griego con esta palabra, con la palabra heleno, para provocar el levantamiento de los griegos frente a los turcos, ¿no? Para provocar el orgullo. Es una palabra, la de heleno me refiero ahora, que bueno, que puede ser ajena para una gran parte de la población no muy alfabetizada, y para los escritores y poetas incluso de un peso quizá exagerado, puesto que remite a los grandes autores del mundo clásico, claro, que siempre van a hacer sombra, ¿no? Está el brillo, ¿no?, de estos autores antiguos que los del siglo XX se ven seguramente acomplejados, ¿no? Nunca van a estar a la altura de sus antepasados clásicos, ¿no? Y el hecho de desterrar, de resultarles incómoda la palabra heleno, perdón, seguramente sea una manifestación de eso. De hecho, yo creo que Palamás incluso se pasa de frenada en la defensa del Romios, porque lo que hace también es atacar el término heleno, y lo hace en términos también muy iracundos. Dice sobre heleno: ¿no es obsoleta, artificial y con sus retrógradas huellas del mundo pagano inexacta? ¿No hay algo ceremonioso y muerto en ella? ¿Pomposo, de hecho? Seguramente existe
un sentimiento lingüístico más puro y profundo, más musical y poético en Romiosine. Es algo lleno de vida, luminoso y alado, y la palabra helenismo, con toda su pesada e inmóvil magnificencia, carece de ello. Yo, que tengo la formación en filología clásica, no puedo estar de acuerdo con él, pero entiendo las razones, sobre todo en el momento en el que él se siente obligado a defender el uso del término romios, ¿verdad? Pero esto es algo que para mí fue muy sorprendente, darme cuenta de este desapego del mundo antiguo que tenían los griegos más próximos, los de mediados del siglo XX, ¿no? El siglo XX en el que, por cierto, es el siglo de la literatura de oro, de la poesía, sobre todo en poesía griega. Es un periodo de florecimiento absoluto de la literatura. Y tiene que ver con esto también, a qué tradición se adscriben, ¿no? La Grecia liberada, la joven Grecia emancipada, tiene que reconstruirse también culturalmente y tiene que elegir. Hay dos tradiciones, la cristiana más reciente y la antigua, la clásica. Y es curioso cómo el mundo erudito, de hecho, perdón que me esté trabando un poco, pero toda la historia de la literatura griega puede verse como el lento y tortuoso ascenso de la lengua popular, de la lengua demótica, a la categoría de lengua literaria. Quiero relacionar esto también con el término romios, con esta dicotomía, porque es un reflejo, yo creo, del mismo sentimiento, de esta necesidad de reconstrucción de un pueblo, de un país que ha vivido durante los últimos siglos pues, bajo la dominación otomana y luego también con la amenaza de la ocupación nazi, obligado a sobrevivir de esta manera que hemos contado, ¿no? No sé si sería ocasión tal vez de leer el texto que incluyo, creo que es el número 3, Ismael, sobre lo que dice sobre la palabra heleno, también Romiós, Leif Fermor, que lo explica mucho mejor que yo en unas 50-60 páginas de este libro, Rumeli, que recomiendo encarecidamente. Sería el número, no el número 3 entonces, sino el siguiente. Yo también lo tengo aquí, por si... Ese que aparece ahí también con el número 3. Entonces veo que he puesto 2 veces el número 3. Y nos va a dar, creo, ocasión a entender mejor lo que estoy diciendo. Dice, pese al largo intervalo que supusieron los esplendores bizantinos y la amarga dominación extranjera, incluso entre los más humildes romioi, subsistió la conciencia, por débil que fuera, de su ilustre ascendencia. Y para los griegos modernos esta conciencia se encuentra en la palabra heleno. Puede que el sentimiento estuviera confinado en el inconsciente de las personas menos alfabetizadas, o que hubiera quedado empequeñecido como leyenda irrelevante y obsoleta, pero lo cierto es que permaneció incluso cuando las circunstancias desterraron la palabra heleno de la vida cotidiana durante cientos de años. Los académicos y hombres de letras, tristemente reducidos a un puñado, conservaron viva esta herencia y cuando por fin los turcos fueron expulsados, lo que revivió no fue el Imperio Romano Oriental, con centro en Constantinopla, sino Hellas y su capital, después de un periodo de indecisión, Atenas. La cúpula de Santa Sofía se retiró, pero no muy lejos, aún flota, cautivadora en la conciencia de todos los griegos, y el Partenón, abandonado durante varios siglos, surcó los cielos como una nueva estrella polar que dirigiera la vida nacional. Y no fue como bizantinos o romaicos, que los griegos, quizá frotándose los ojos con sorpresa, empezaron su nueva vida, sino como helenos. Igual que si hubieran reencontrado un título antiguo y olvidado, pero auténtico, que había estado largo tiempo en suspenso. La romiosine tenía el sabor picante de lo familiar e inmediato. El helenismo significaba el glamour de una idea, pero ambos son aspectos de lo mismo, ¿no? Son aspectos seguramente complementarios. La dicotomía, la pugna por un término y otro y todo lo que conlleva, alcanzó incluso cotas o tintes prebélicos. Hubo derramamiento de sangre en torno a todo esto. Voy a citar un par de ejemplos y
y no sé si sería el momento quizá de abrir el turno de palabra, pero a principios del siglo XX, en 1901, Alexandros Palis empieza a publicar en el periódico Acrópolis su traducción de los evangelios en lengua demótica, en lengua popular. No era la primera vez que se hacía. Ya en el siglo X se habían publicado traducciones a lengua popular de las vidas de santos y algunas traducciones editadas de forma nominal que circulaban en tiradas muy cortas, en ámbito familiar o de amigos, ¿no? Hay el ejemplo también de la reina repartiendo unas hojillas en las que, traducido también a lengua demótica, estaban los evangelios y fue acusada de servir a intereses extranjeros, ¿no? La acusación es siempre recurrente, ¿no? Servir a intereses extranjeros. En 1901, decía, la traducción de los evangelios al griego popular de Alexandros Palis se convirtió en algo muy llamativo. Circuló muchísimo por Atenas y provocó los disturbios no solo en Atenas, sino en muchos sitios a lo largo y ancho de toda Grecia, por parte de grupos sobre todo provenientes de la universidad, incitados por algunos profesores, de nuevo el mundo académico, que echaba a los alumnos a las calles para protestar por la traducción de en lengua demótica de estos evangelios, ¿no? El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa concluyó de esta manera aquellos actos, ¿no? Me gustaría leerlo también porque es muy significativo. Resolvió que cualquier traducción de los santos evangelios es profana y redundante y que contribuye a escandalizar la conciencia de los griegos y a distorsionar los conceptos divinos y los mensajes didácticos. Claro, era una traducción redundante, pero el caso es que ya no se entendía el griego de los evangelios por la mayor parte de la gente, ya no eran entendidos. En 1903, solo 2 años después, se estrenó la Oresiada de Esquilo en lengua popular también, y aquello enalteció el ánimo de los estudiantes también. Y atacaron se presentaron en el Teatro Real y atacaron a los actores, a la policía, al ejército incluso. Y esto hasta, bueno, luchas más o menos localizadas, pugnas por desfancar la lengua cazarémusa, la lengua depurada, que se mantuvo vigente, como digo, como lengua oficial hasta 1975 y definitivamente hasta 1982. Y no sé, Antonio, ¿nos parece que lo dejemos aquí y abramos un turno de palabras o de preguntas? Gracias, Juanjo. Tengo preguntas, tengo dudas sobre algunas cosas, pero somos 52 personas y por tanto si alguien quiere empezar, y yo tengo el privilegio de poder discutir con Juanjo Tejero todos los días, de manera que si alguien quiere aprovechar el momento, y si no, empezamos. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Hay algunas aportaciones de Evaristo que he visto que ha ido añadiendo las posibilidades de oír a Ritsos con Theodorakis. Sí. Por abrir el debate, Juanjo. Este es un curso de grandes libros y literatura universal. Cuando colocamos el vídeo de la sesión anterior, alguien ha dejado un comentario elogioso, pero con su nota de crítica, sugiriendo que si es difícil entender la literatura universal, quizá mucho más difícil sea entender la literatura nacional. Pero precisamente es la literatura nacional la que causa, yo creo, el problema de entender una literatura universal. Claro, todo lo que nos has estado contando suscita probablemente en muchos, no solamente en Evaristo,
que nos ha dicho lo de Theodorakis, ¿no? Suscita cierta nostalgia. Romiosine es un término nostálgico, sin duda. Cierta nostalgia por la vinculación de Theodorakis a lo que podríamos llamar la leyenda, el mito, el prestigio del Partido Comunista, de la lucha contra el nazismo. Te preguntaría hasta qué punto la romiosine habría sido también, por así decirlo, una palabra de combate contra contra el mundo comunista, ¿no? Desde luego veo una ceguera, yo creo que fatal, en no haber sabido que el comunismo era un enemigo tan terrible como el nazismo. Probablemente esto no está en Ritsos. Y tiene, por el contrario, esa leyenda de un partido comunista que a España llega de una manera mucho más caricaturesca, pero bueno, llega. No hay una épica de guerra civil que finalmente haya llevado a sortear dos dictaduras. Pero con todo esto lo que hay, tú lo has dicho muy bien, se trata de una larguísima lucha para que hasta una lengua llegue a una vida literaria. Es justo casi el camino inverso de lo que supondría una literatura universal. Sobre todo por lo que has dicho de la dificultad de establecer una unidad de civilización. Es curioso que el griego moderno, Ritsos, los que tú conoces muy bien, sean incapaces de vincularse con lo que para todo Occidente supone su propia manera de entender la civilización. Es casi paradójico que, en cierto modo, y esto lo hemos ido analizando en varios seminarios, los seminarios que hemos organizado este año tienen entre sí caminos ocultos que son interesantes de seguir, como vetas de agua que se van trasvasando después de una nevada y van iluminando fuentes quizá muy lejos de la cumbre de las montañas. Pero llama la atención poderosamente que los griegos, los romios, ¿no? Romiosine sea un concepto que en última instancia no se vincula con lo que para nosotros sería el modo de entender la civilización, no se vincula con Grecia. O lo hace, con la Grecia clásica quiero decir, o lo hace de tal manera que el resultado es una nación moderna a la que cuesta mucho vincular con la Grecia antigua. Yo no he estado nunca en Grecia y sospecho que no iré jamás. No acabo de entender qué podría encontrar en Grecia. Permíteme la broma. Creo que casi todo lo que podría encontrar en Grecia lo tengo en la biblioteca. Y lo demás lo he visto en el Museo Británico. Pero claro, tú me dirías, bueno, pero es que te pierdes la Grecia viva, te pierdes el hecho de que hay una nación que está viva. Pero esa nación, la que tú has presentado con Romiosine, si yo le quito todo este elemento nostálgico, que supongo que con la edad uno aprende a quitarse de encima cuanto antes, ¿en qué queda, Juanjo? ¿Es Romiosine algo más que una nostalgia por un mundo que yo te diría felizmente perdido? Y quiero decir, ¿no es posible descubrir que en última instancia Ritsos y la Romiosine ha servido a los intereses más reaccionarios de las fuerzas históricas? No te voy a decir que en última instancia podamos encontrar que el Partido Comunista es seguramente una de las instancias más reaccionarias de la historia, que yo lo creo, naturalmente. No creo en ningún momento que haya estado a la vanguardia de nada. Pero ¿no te parece que con lo que has planteado sea un movimiento de permanente nostalgia, pero no hacia estratos de civilización, sino hacia estratos de comunidad, que no tienen por qué ser de civilización? Me ha llamado muchísima la atención por páginas que he leído en Runciman, que es un bizantinista, quizá para mí el más claro, probablemente un espíritu muy afín a Leigh Fermor, un viajero inglés que podía hablar en griego clásico al desembarcar en el puerto de Atenas porque conocía el griego mejor, probablemente que muy parecido con Tobar. Recuerda que Tobar se pasa una noche con unos pescadores griegos porque él sabe griego, se pasa una noche con los pescadores griegos y a la mañana siguiente puede hablar en las plazas de Atenas con cualquiera, ¿no? Voy a releer con mucho gusto el prólogo de Tobar a Ritsos porque creo que ahí encontraré cosas. Pero eso al margen. Lo que quería decir es, ¿no te parece que con esta anécdota de que Leigh Fermor había oído hablar a una abadesa de Mistra, cuando tú dices, cuando dice Leigh Fermor, hubo alguna indecisión respecto a cuál debía ser la capital de Grecia?
porque ni siquiera tenían claro que fuera Atenas. No, fue Nauplio durante un tiempo. Claro, y en última instancia Nauplios es el Peloponeso. Eso. Si mi geografía no me falla, ¿no? Y por tanto, si veo bien las cosas, yo creo que Romiosine nos engarza con lo otro de Grecia. La Grecia contemporánea no será nunca para Occidente. Has puesto un texto ahí, el último texto de un profesor español, ¿no? Sí. Que dice que aquellos que cultivaron la Romiosine hicieron algo mejor que quienes lo estuvimos viendo en los seminarios que hemos dedicado a la Academia de Florencia o a Platón bizantino, ¿no? Con el problema de Platón. Pero ya vimos con Platón, con Jorge Gemisto Platón, un espíritu tremendamente afín a Ritsos. En el fondo, un reaccionario, cuyas leyes habrían dado pie a una especie no de resurrección de Atenas, sino a Esparta. En última instancia, casi lo único que podemos decir del Partido Comunista es que habría creado una especie de Esparta mundial, pero no habría tenido jamás su momento ateniense. Esto es lo que, naturalmente, cuando leo a Ritsos, que tú has dicho muy bien, es verdad que es un activista social, pero su poesía vive por sí sola, con independencia del compromiso o el mensaje. Y es verdad, leer las páginas de Romiosine es leer poesía que, si no supiéramos nada de su biografía, ni imagínate que la leemos dentro de 1000 años. Y naturalmente la ocupación nazi y el Partido Comunista y todo esto forman parte de anécdotas y salvajadas de la historia, ¿no? Pero la poesía sobreviviría. Es cierto que es una poesía lírica pura. Pero ¿no te parece que todo este esfuerzo de Romiosine es retrógrado? Juanjo, naturalmente soy polémico, de esto hemos discutido muchas veces. Romiosine zumba en los oídos, pero es como, permíteme, es como si hubiera tenido éxito la división del imperio. Y como si Romiosine fuera el orgullo de no querer reintegrarse nunca más, por así decirlo, a la unidad de la civilización. Hay un intento de reintegrarse que fructifica, yo creo, en la literatura, en el hecho de ser, integrados en el canon europeo. El premio Nobel a Elitis y a Seferis seguramente sea el ejemplo más ilustre de esto, ¿verdad? Y ya en ese caso era una reacción, pienso yo también. Seferis, al igual que Ritsos y Elitis, eligen también el uso de la lengua popular, del demótico, en detrimento de la otra. Es que había caído, no ya en desuso, Antonio, creo, es que no se entendía. Un griego puede leer con una formación secundaria a Homero sin mucha dificultad. Reconoce que es su lengua, pero no puede expresarse en ese griego. No se siente capaz de escribir literatura en esa lengua artificial y acaba defendiendo y agarrándose a la otra forma lingüística porque le permite expresarse y dar rienda suelta a los sentimientos con los que va a tejer una literatura más rica, ¿no? Claro, pero eso me lleva, fíjate, por ponerte dos ejemplos que me llaman la atención. En este sentido, celebro que entonces un griego no puede decir que tiene el privilegio de Homero porque tiene la misma lengua. Es decir, la literatura universal camina en el sentido de decir, Homero no pertenece a los griegos. Virgilio no pertenece naturalmente a nadie porque, salvo el Vaticano, no conozco que nadie haya reclamado el latín como lengua nacional, ¿no? Pero fíjate lo que ocurre cuando esto que hemos estado hablando aquí de literatura universal y de unidad de la civilización choca con el único otro ejemplo en el que eso no habría sido posible. Justo cuando acaba la guerra civil en Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial, y se constituye, o creen que van a constituir un Estado griego moderno por fin, es la misma época en que se constituye el Estado de Israel. E Israel no tiene ninguna vacilación en admitir que la lengua de Israel es el hebreo de la Biblia. Por tanto, estamos hablando de estratos infinitamente más antiguos de significación. Sobre eso se construye una lengua moderna después, naturalmente, y caen.
y caen sobre eso todas las variedades del hebreo habladas en todas las diásporas posibles, ¿no? Pero de nuevo, con eso volvemos a rozar el problema. ¿Le importa entonces a alguien más que a ellos mismos lo que puedan decir? ¿Entiendes? Es decir, en la medida en que Homero ya no lo pueda reclamar nadie, Homero es de todos, ¿no? Pero esta insistencia, lo ha repetido muchas veces, yo lo he notado un montón de veces, esta continua suspicacia frente al extranjero. Sí, sí. Fíjate en la nota de Prevelakis, es uno de los mayores críticos, también un autor literario muy, muy reconocido. En la nota que pone de Romiosine, lo mejor que dice de Romiosine es que consigue con ella una reconquista. Claro, claro. Lo dice en español, en el original. Claro, pero no sé cómo resuena en griego reconquista. A cualquier persona culta en España la palabra reconquista le repele. Le repele profundamente. Es un término que cualquier persona con una mínima decencia intelectual y conocimientos de la historia evita pronunciar. Nadie aquí levantaría la espada de la reconquista, espero. Al menos entre personas cultas, ¿no? O entre personas más o menos educadas. Pero claro, que eso lo hagan los griegos y piensen que con eso están haciendo, naturalmente, un servicio al pueblo, llama la atención respecto a qué clase de pueblo nos habla. Quiero decir, en el fondo yo reconozco perfectamente en Ritsos a Isócrates, pero no reconozco a Sócrates ni por asomo. Reconozco la defensa de la autoctonía, la vieja monserga de la patria amenazada, frente, claro, uno puede decir, sí, pero es que ver la esvástica en la Acrópolis hace daño, ¿no? Supongo que la esvástica en la Acrópolis hace tanto daño como en su momento tuvo que hacerlo ver allí a las tropas macedonias. Y esa sensación de la patria amenazada. Pero en cuanto a la patria se sacude eso, ¿a quién le importa? ¿Hablan en términos en los que la humanidad pueda verse reconocida? ¿O es algo que hacen los griegos para los griegos y por tanto a nosotros puede interesarnos menos, más bien menos? Sobre todo cuando acabada toda esta gesta de lucha, después de la Segunda Guerra Mundial, esta falsa posguerra, donde se dilucidan muchísimas cosas, hemos visto que la única respuesta, y ha sido visceral, al liberalismo ha sido el resurgir de nacionalismos. Naturalmente, si un viajero español como tú, un recién licenciado en filología clásica, se acerca a Atenas, esto lo puede ver como algo más lejano, ¿no? Pero creo que Romiosine tiene resonancias para nosotros, ya lo has visto con la palabra reconquista, que no sé hasta qué punto, insisto, me gustaría que me lo dijeras, hay algo aquí de romanticismo, de... Sí, exactamente. Bueno, sí. Es como cuando disfrutamos viendo las películas de John Ford. Pero en nuestro sano juicio hay algún momento en que, incluso en El hombre tranquilo, ver a dos personajes de Lira hace que uno se sienta menos afín a esto. Sí, lo entiendo. Hay cierto romanticismo. Es el caso de Yeats en Irlanda, ¿bien? Pero ¿hasta qué punto todo esto efectivamente tiene visos de prosperar como literatura universal? Claro. Bueno, el origen es ese. Es de hecho el origen del romanticismo, la aspiración romántica, ¿no? De buscar las raíces, las tradiciones, la lengua del pueblo que haya en Grecia. Yo creo que haya en Grecia un campo repleto de elementos valiosísimos, ¿no? Los viajeros que con el romanticismo van a Grecia a redescubrir las ruinas, a desenterrar el Partenón y todos ellos van buscando los vestigios de una civilización perdida que seguramente el griego de la época ignora por completo. Eso que se ha dado en llamar arqueolatría filohelénica, ¿verdad? Es una nota, es un nombre que le pone María López Villalba en uno de los libros que cito en la bibliografía, y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los griegos
por el afán de satisfacer las necesidades que tenían puestas los europeos en ellos, sobre todo alemanes, ¿no? Que se había fijado en Grecia como modelo perfecto de su emergente nación alemana, ¿no? Más que Francia incluso, pero también Francia. Es decir, los griegos asumen un papel, yo diría que anacrónico en un primer momento. Intentan parecerse a lo que los extranjeros quieren encontrar cuando van a Grecia, ¿no? No van buscando otra cosa, de hecho, y dan la espalda a lo que Grecia es y a lo que son los griegos en ese momento, ¿verdad? Gente, pues básicamente orientalizada, medio turcos. Muy bien. No se les distingue ni siquiera en el aspecto, los mostachos grandes, todavía las faldas tradicionales, los trajes bélicos. La reacción que viene después con la enarbolación del término romiós y con la recuperación de una lengua popular, creo que es frente a eso también, ¿no? Darse cuenta de que se está asumiendo un papel en el que ellos no se reconocen, ¿no? Y a lo mejor faltó la otra vía, que es la que tú planteas y con la que yo estoy de acuerdo, claro. Bueno, no sé si alguien desea intervenir, pero hoy ha sido más comedido, Juanjo. Pero en el prólogo a tu libro, a tu traducción de Romiosine, claro... Ahí fui muy enfático, Antonio, me arrepiento de haber puesto tanto énfasis. El libro es de 2014, pero dices, ahora que Grecia está de nuevo ocupada por potencias extranjeras. Claro. ¿Cuándo han invadido Grecia? La troika, me refería a la troika. Claro. El proceso de la crisis. Hombre, pero comparar la Unión Europea con la invasión nazi va más allá de todas las licencias literarias que uno pueda conceder, ¿no? Yo soy tímido, Antonio, y como todos los tímidos, cuando escribo soy demasiado enfático. Y lo reconozco, ¿eh? Fue un prólogo exaltado, con el que yo proponía la relectura de Richos ya en esos términos también, ¿no? Pero realmente estarías en condiciones de decirnos esta tarde que Grecia está de nuevo ocupada por las potencias extranjeras. No. No, desde luego que no. Claro, porque entonces uno tiende a pensar que, no sé, tipos como Varoufakis encarnan de nuevo la vanguardia de la historia. Claro. Y yo me resisto a creer en esto. Pero fíjate... Personalmente me resisto. Creo que si ese es el debate, quiero decir, si finalmente Romiosine lleva a entregar Grecia en manos de Varoufakis, bueno, de verdad sostendrías hoy, quiero decir, imagínate que Ritsos estuviera hoy, ¿habría compuesto de nuevo 18 endechas por la ocupación de la Unión Europea de Grecia? No lo sé, Ritsos también fue muy enfático al principio, durante su juventud, seguramente como defecto de juventud, y luego fue suavizando su posición, incluso la simbología marxista que está muy presente en Epitafio luego es más difícil de rastrear, y de hecho durante la última etapa de su vida se eleva por encima de todo y escribe una poesía mucho más abstracta, mucho más oscura, mucho más metafísica, decepcionado seguramente por el camino en el que se había metido el comunismo, ¿no? En Yugoslavia, en Rusia. Nunca dejó de ser comunista, murió en el año 90 y nunca se retractó. Pero yo creo que hubiese sido más comedido también. Yo también lo sería hoy en día con ese prólogo, Antonio. Te lo digo, fíjate que hemos leído los dos en estos días las páginas que está escribiendo Carmen Rabadán, que está con nosotros, sobre Ismail Kadaré y Albania, ¿no? Quiero decir... ¿Qué habría evitado que Grecia fuera Albania, ¿no? En caso de que efectivamente las fuerzas que apoyaban... Quiero decir, a fin de cuentas, Grecia pertenece a la Unión Europea y la pertenencia de Grecia a la Unión Europea no habría motivado la necesidad de un nuevo lenguaje. Esto es lo que planteamos con este intento de seminario sobre la literatura universal. En el fondo también nosotros estamos preguntándonos cuál es la lengua en la que tiene que expresarse la poesía, si es que la poesía va a seguir editándose. Tú mismo eres un poeta. Realmente el poeta que hoy aspira a tener un público
sorteando el hecho de que ya no sabemos cuál va a ser el soporte, si el libro, si la soflama, si el webinar, si la poesía aparecerá en Instagram, en Twitter, no sabemos, ¿no? Pero ¿no te parece que esa discusión respecto a si debe ser una lengua popular o debe ser... En última instancia, la literatura no está mucho más cerca de la cazarégusa, de una depuración de todas las cosas que efectivamente corrija esta tendencia a localizar demasiado las cosas? Y perdón porque sí que veo que hay alguien que quiere intervenir. Bueno, brevemente, no sé si aporto algo con lo que voy a decir, Antonio, pero creo que ese alejamiento de la lengua cazarégusa, además de ser algo, no digo inconsciente, pero sí que es algo de manera natural, puesto que la lengua cazarégusa era algo artificioso y difícil, que no tiene parangón con el castellano, ¿verdad? Porque el latín no lo entendemos y cuando lo entendemos ya es castellano, ¿verdad? El griego tiene además esa dificultad, ese murmullo que dice Jacques Lacarrière acerca del murmullo siempre vivo de la lengua griega, ¿no? Incluso en la lengua que hoy se habla, incluso en la lengua popular, van de vez en cuando unas pepitas de oro que provienen de época homérica. Y Rizos usa también un registro culto, lleno de capas. No es solamente lengua popular, sino el intento de alcanzar la máxima expresión posible en una lengua que le sirva para esos intereses expresivos, ¿no? El ejemplo de Cavafis que me he dejado antes por el camino tiene que ver con esto también. Fíjate que cuando Cavafis, el éxito que tiene, internacional que tiene Cavafis, en Grecia es visto con recelo. Y podía ser todo lo contrario. Es el poeta griego más famoso con diferencia. Y sin embargo, ahora sí que los griegos también lo leen con agrado, pero no hace 50 años. Las razones que los griegos aducían eran una poesía más intelectual que emotiva, un registro más cercano a la cazarégusa que al demótico, y por tanto quizá la asunción de un papel que remite a una antigüedad en la que los griegos del siglo XX ya no se reconocen, ¿no? No sé si respondo, Antonio, a lo que querías decir, porque en el fondo estoy de acuerdo contigo. Pero entiendo... de leer con una mano a Cavafis y con la otra a Rizos, pero leerlos a los dos. Luis Baleirón, querías intervenir, por favor. Sí, muchas gracias. Oye, es una conferencia fascinante la que nos has dado. Una pregunta casi la acabas de responder. Estaba pensando todo el tiempo si podías poner ejemplos en cuanto a esos dos lenguajes, del demótico y la cancereusa, en español, porque no sabía si era ese sentido que tenemos a veces con, yo qué sé, con el propio Quijote, pero también con otros escritores que nos suenan como raros, pero los entendemos perfectamente. Pero según lo has dicho ahora hace un momento, no parece que sea así, sino que es mucho más abismal la diferencia. Sí. Lo otro que quería decir es que en algún momento de tu intervención me estaba pareciendo que decías que había, digamos, unas tendencias exógenas y otras endógenas, pero que podían ser conciliables. O sea, estaba pensando, y me ha hecho pensar respecto a lo que decía ahora Antonio, no tenemos un cierto deber para este proyecto también de libros universales, Antonio, de tener que recoger y tratar de conciliar de algún modo lo que al fin y al cabo son tradiciones, porque se me hace difícil pensar que podamos renunciar a ninguna de ellas. O sea, yo no tengo ningún amor, desde luego, en el mundo griego a Esparta, pero seguramente son nuestros padres. Es como si tuvieras un padre que no te cayera bien, ya, bueno, pero es tu padre, ¿eh? Entonces, yo tengo bastante tendencia a esa conciliación, pero también sé que el eclecticismo por el eclecticismo no es bueno y además no se sostiene finalmente. Pero, de hecho, no podemos renunciar ni a la romanidad, con los matices que se han dicho, ni al helenismo. Y no sé, quería plantear esto como reflexión o qué pensáis de este asunto. Y luego sobre Cavafis, al que en un momento dado leí mucho más, pero me ha ido gustando cada vez mucho menos, y Seferis, desde luego, para mí es un poeta maravilloso.
Cavafis es muy europeo, a ver, casi me diría que es muy yanqui, o sea, es un señor que por sus tendencias eróticas, un señor que desprecia la vejez, por ejemplo, absolutamente, aunque la canta de alguna manera indirecta. Ese poema famoso musicado por Serrat es el de un joven homosexual que está viendo a un señor mayor que en su decadencia y decrepitud, con una homosexualidad que es amorosa pero puramente física, y por lo tanto la decadencia lleva a que eso que la sostenía, que era la sexualidad, se viene abajo. Mientras que en uno de los poemas que has citado brevemente, La vejez para Ritsos, él hace un canto a la vejez de una manera mucho más rica. Claro, yo pensando en España, en esa parte española que se parece mucho a la griega, la parte más conservadora, no creo que les guste Cavafis en absoluto. No por la homosexualidad, sino porque no les gusta lo que dice, y punto. ¿A quién le gusta? A un sector de la sociedad que no es la sociedad en general, es un estrato muy determinado. O sea, a mí me gusta Cavafis, pero no le veo... Claro, tiene un tono griego en su poesía que es muy bien, se detecta muy bien, pero no le veo muy griego en el sentido que hoy estamos hablando. Claro, claro. Nada más, muchas gracias. Sí, no sé si puedo añadir algo más, pero quizá que el término romioso hoy en día está en desuso, que de nuevo predomina el término heleno y que a lo mejor eso es una tendencia o una reflexión en el sentido que aporta Antonio hoy, ¿no? El camino del romiós no puede ser mucho más largo y tal vez el heleno, que está en el origen de la lengua y de la cultura que nosotros entendemos como griega, pero que va mucho más allá, la cultura occidental, ¿no? Sea la raíz de lo que nos cohesiona o nos define como seres humanos, ¿no? Yo no sé en el caso de Cavafis, pero es verdad que los griegos veían una especie de concesión al hecho de, o no sé, concesión o prostración al hecho de que usar las referencias de la antigüedad, como hace Cavafis constantemente, ¿verdad? Utilizar episodios históricos para hacer con ellos poesía, ¿no? Les resultaba tan ajeno como pueda hacerlo. No sé a quién citar, porque es verdad que el griego, la dificultad de distinguir una lengua de la otra es que las dos se entienden, y los conceptos de romiós y de heleno no se destierran uno al otro por completo, ¿no? Esto lo dice Leifermo también muy acertadamente. Ni siquiera el que se considera romiós es capaz de negar la tradición helénica, ni viceversa. Lo que en el fondo te da la razón, Luis, cuando dices que debe haber un espacio de conciliación, ¿no?, entre ambos. Yo creo que de hecho lo hay. Y que surge a veces la elección de uno o el otro, incluso a conveniencia. Pero fijaos, en lo helénico, claro, hay algo insoslayable. Quien ha sido el primero en la historia del mundo en poner metáforas como la del viaje de Ulises, a ver, es como el que inventa la rueda, es que ya no lo puede inventar otro. De manera que claro, hay un predominio inevitable, no es solo una opción, es que o traicionas y coges a uno posterior que en realidad copió Ulises, o si quieres ser original irás de allí. A mí personalmente lo que me queda de la romanidad seguramente es la idea de res pública, de lo público que seguramente está en la raíz de la Unión Europea y no me lleva, sin embargo, a Reconquista, me puede llevar, por ejemplo, a Cicerón, entonces ese espacio de conciliación, así visto, claro que existe. Como veis, todos nuestros seminarios le dan vueltas a la idea de la Filópolis, que fue nuestro seminario más antiguo y que mantenemos. ¿Hay alguna otra intervención? A mí me gustaría subrayar la coherencia entre haber empezado con Gibbon, cuya lengua sería seguramente este intento de depurar el inglés, algo decía quien dejó su nota en el vídeo, ¿no? Por engarzar con el de la semana que viene, el miércoles 27, el profesor Francisco Martín nos hablará de qué significa literatura española. Como habréis visto todos, literatura española aparece entre comillas en el enunciado de la ponencia, y probablemente algunas de las cuestiones, la pregunta que hacías, Luis, respecto a cómo tendría eso relación en nosotros, va a encontrar seguramente más de una respuesta la semana que viene.
Si no hay más preguntas, Juanjo, yo quiero agradecerte esto. Están aquí los 2 volúmenes, el epitafio, la Romiosine, y no creo que sea un concepto que se me pueda ir. Yo personalmente entiendo que será el sentir de muchos de nosotros. Agradezco muchísimo que no lo hayas traducido y que nos hayas dejado Romiosine para que circule también entre nosotros. Laura, naturalmente, no sé dónde estás en la pantalla, pero tienes tiempo para una intervención, sí. Hola, buenas tardes. Mirad, soy Laura, yo soy profesora de literatura española, no tengo mucha formación en cultura, en literatura y en filología clásica, pero simplemente quería agradecer y daros la enhorabuena porque ha sido una charla fantástica y respecto a mí quería deciros que, bueno, os tengo que confesar que hace un mes Yanis Ritsos no existía para mí y cayó en mis manos Fedra y Sonata del Claro de Luna y de repente se ha convertido en un compañero de vida este hombre. Entonces simplemente decir a todo el mundo que quien todavía no lo haya leído o que, bueno, que a mí me ha supuesto una adicción y una droga este hombre y bueno, cuando al principio de la charla han comentado el Nobel de Literatura y simplemente decir que me enteré hace poco que Kazantzakis, el autor de Zorba el griego, en el año 56 perdió el Nobel de Literatura solo por un voto que lo ganó Juan Ramón Jiménez, cosa que a mí, perdonad, con todos mis respetos, no digo que no se lo merezca, pero barriendo para casa, pues yo me alegro de ese voto. Pero bueno, que en fin, que la literatura griega va mucho más allá de lo que, como muy bien habéis dicho, de lo que se populariza en nuestra sociedad, ¿no? Y también, bueno, en fin, tengo la poesía completa de Yorgos Seferis y os aseguro que también ha sido uno de los grandes libros de este año y creo que vamos, un compañero de vida. Y ya está. Simplemente quería mostrar mi entusiasmo, me hacía mucha ilusión. Gracias, Laura. Gracias. Gracias por expresarlo. Y esos libros que dices de Ritsos son los monólogos dramáticos que está publicando la editorial Acantilado en tomos muy breves, traducidos por Selman Cira. Yo los tengo aquí todos, los estoy mostrando. Bueno, Orestes, Agamenón, Fedra, Áyax, Ismene, Crisótemis. Son quizá, Antonio y quien nos está escuchando, el intento de Ritsos por conciliar también en la conciencia griega los dos términos, el regreso al mito y al mundo antiguo para darle una visión también personal y contemporánea del mito, ¿no? Están muy bien traducidos, por cierto. Selman Cira es la traductora, salen en ediciones bilingües y son muy buena traducción. Entonces, estoy seguro de que les dedicaremos alguno de nuestros seminarios en el campo del Turia, que es otro de los lugares donde hacemos. Gracias, Laura. Juan Ramón Jiménez, seguramente, Juanjo, sería, por contestar a Luis, el ejemplo quizás en español de lengua más pura, ¿no? Ajá, ajá. Leer a Juan Ramón Jiménez, suponemos que está escrito en español, lo que escribe Juan Ramón Jiménez, pero es un español que nadie más ha usado ni usará. Y yo iba por ahí. Esa es la depuración que yo espero en un gran libro o en la literatura universal, que el escritor acabe apropiándose del idioma y no al contrario, dejándose llevar por torrentes, ¿no?, de expresión, que naturalmente son legítimos. Pero bien, ahí está Juan Ramón Jiménez, ¿no? En fin, tenemos un seminario sobre literatura española la semana que viene. Muchísimas gracias. Ya ves que has abierto cierto entusiasmo por una figura poco conocida, hoy mucho más conocida para 50 personas que han estado oyéndote a ti. Muchísimas gracias a todos. El miércoles que viene recibiréis naturalmente el enlace de invitación y espero que nos volvamos a ver. Espero que nos veamos todos sin mascarilla y que estemos a salvo de tanta maldad como nos rodea. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias a todos. Saludos.